Patricia. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos hoy en día viernes, como dijo Patri, fue por un tema de razones de fuerza mayor. Hoy vamos a abordar el tema de lo que es prueba electrónica y vamos a tener el placer de contar con la doctora Vanessa Jauregui Lorda, alias Corita. Desde ya, por ser tu situación personal, te recontra agradezco por igualmente haberte sumado y la predisposición a estar hoy. La doctora ejerce liberalmente la profesión, tiene un estudio con sus amigas en La Plata, es oriunda de Pehuajó, pero se quedó en La Plata luego de recibirse. Actualmente es consejera en el Colegio de Abogados de La Plata, fue tesorera en el mismo colegio durante el año 2020 y parte de este año 2021. Preside las comisiones de comunicación y responsabilidad social e institucional y coordina la consultoría de propiedad intelectual en el colegio y es secretaria de la Comisión de la Abogacía Joven de FACA. Así que bueno, Corita, no te robo más tiempo, hacerte nuevamente extensivo el agradecimiento, que bueno, por tu situación personal igualmente te sumaste a estar acá con nosotros y bueno, y a darnos una herramienta más que es muy valedero. Así que 1.000.000 de gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, a la Comisión de Jóvenes de Mercedes y al Colegio Departamental por haberme invitado a participar de esta jornada. Espero hacerlo dinámico, la idea es un poco transmitirles mi experiencia dentro del estudio y aportar un granito de arena a la joven matrícula, de la cual hoy yo todavía soy parte. Y agradezco y pido disculpas por el cambio de día, pero bueno, con el tema de la resonancia no pude hacerme presente y fue de un momento a otro. Bueno, para arrancar un poco, vamos a hacer la introducción desde la óptica de que nuestro ejercicio profesional y las interrelaciones humanas han ido cambiando a lo largo de este tiempo y se vieron un poco transversalizadas por el veloz avance de las tecnologías y, por sobre todo, de la realidad en la cual nos encontró la pandemia por coronavirus, que hizo que toda nuestra vida quedara inmersa y trasladada al ciberespacio. Entonces, la proliferación de utilización de herramientas como correos electrónicos, todo lo que los servicios de mensajería instantánea, la nube, han hecho que para que nuestra actividad profesional no quede obtusa, no quede vetusta, nos tengamos que adaptar a estas nuevas tecnologías y al uso de las TICs. Nos encontramos con que desde el esparcimiento hasta la comisión de delitos transciende en las redes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros a través del ejercicio profesional para adaptarnos? Bueno, desde capacitaciones hasta la utilización de TICs, de extender el estudio jurídico a la nube, como quien diría, ejercer a través de dispositivos electrónicos e informáticos, han hecho que, bueno, que nos encontremos con esta nueva realidad. Y esto se acrecentó a partir del año 2020, en el mes de abril, cuando el Poder Judicial implementó el expediente electrónico en su totalidad. Entonces, la prueba electrónica ya venía siendo implementada, pero desde la implementación total del expediente electrónico, toda la prueba es a través de medios electrónicos. Entonces, hoy nos encontramos con que hacemos las presentaciones a través de la NIPE, utilizamos la firma electrónica o digital, celebramos audiencias virtuales, nos encontramos con que las notificaciones se suelen hacer por redes sociales, se han implementado los códigos QR en los oficios y cédulas. Entonces, el derecho se ha tenido que ir adaptando y nosotros, los operadores de justicia, tanto la abogacía como el Poder Judicial, no le quedó otra que ir tratando de seguir los avances tecnológicos. Lamentablemente vamos un paso atrás de la realidad, pero bueno, vamos tratando de ayornarnos. Ahora bien, vamos a hablar de la prueba electrónica. Yo les voy a dar una definición
previamente me gustaría hacer una observación o una recomendación a todo el público. A mí me gusta estudiar sobre la temática, utilizar como fuente al doctor Bieli, o sea, les hago lo que sería, a criterio mío, mi orden de prelación en gusto de los autores que les voy a recomendar. El doctor Bieli, Gastón Bieli es uno, tiene un libro muy interesante de prueba electrónica. Hay otro libro del doctor Ordóñez, también muy interesante. Está el tratado del doctor Camps, que consta de 3 tomos. Y después, en los medios masivos de comunicación, está el canal de YouTube del doctor Andrés Pesiorowski, que es un amigo, que es un colega que es consejero conmigo en el Colegio de Abogados, y creo que él ha sido mi primer capacitador en la temática. Eso como para orientarlos, porque yo hoy les voy a hacer un pantallazo general, pero ustedes en el caso a caso se les va a suscitar cierto tipo de dudas o cierto tipo de necesidad de compulsar material bibliográfico, y es el que les recomiendo hoy. Por otro lado, otra recomendación que les hago es en materia de jurisprudencia, que siempre primero, cuando vayan a fundamentar sus escritos, busquen qué tiene establecido en la temática la jurisprudencia de las cámaras de su departamento judicial, después a nivel provincial, y después ir a las nacionales y a la doctrina que se establezca a nivel internacional, como para también tener un poco cuáles son los lineamientos del lugar donde ustedes están ejerciendo. Entonces, la prueba electrónica es aquella nacida en la información o datos que se encuentran insertos dentro de un dispositivo electrónico o que hubiera sido transmitida por un medio afín, a través de la que se adquiere conocimiento de la ocurrencia o no de hechos que las partes pueden afirmar como fundamento de sus derechos y puedan ser invocadas en un proceso judicial. Estas palabras definitorias las tomé del doctor Gastón Bieli, que les mencioné recién. Hoy la evidencia electrónica marca la suerte de los procesos judiciales, como les decía hace un ratito, y es hoy el único modo de incorporación de prueba en el expediente electrónico. Lo hacemos a través de un dispositivo electrónico. Entonces, volvemos. ¿Qué es la prueba electrónica? Es ese registro que puede haber sido generado a través de un sistema informático, utilizando una computadora, un smartphone, tablet, a través de pendrives, a través de la nube, y que se emplee para crear, generar, enviar, recibir, procesar, remitir o guardar información. La prueba electrónica se encuentra vinculada a hechos o actos jurídicos ocurridos en medios informáticos. Entonces, constantemente las personas hacen manifestaciones de voluntad a través de dispositivos electrónicos o informáticos, que eso deja una huella. Entonces, al momento de tener que acreditar o cuestionar esos hechos o actos en un proceso judicial, debemos tener los elementos para poder identificarlos y ofrecerlos para hacer valer esos derechos que queremos acreditar. Entonces, para ir al código de fondo, nuestro Código Civil y Comercial de Nación ha incorporado expresamente el reconocimiento de los medios electrónicos como forma de manifestación de la voluntad en el artículo 286, el que dice que la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos que determina la instrumentación que sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte. Esta es la incorporación que nos tenemos que chipear. El código dice, y prestar atención a que dice que puede ser incorporada por cualquier soporte. Y juguemos con un poco el código de procedimiento que admite diferentes, o sea, que tiene una amplitud de materia probatoria. Entonces, ¿qué quiere decir en cualquier soporte? Que la normativa de fondo está incorporando los documentos electrónicos. ¿Y qué son esos documentos electrónicos? Son aquellos en los que la manifestación de voluntad se emite a través del sistema informático, o sea que carecen de materialidad. Y solo puede accederse a través de medios informáticos. Después otro artículo que yo les sugiero
tener en cuenta del Código Civil y Comercial es el 287, que incorpora la figura de los instrumentos particulares firmados y los no firmados. Entonces, dentro de esta categoría de no firmado, se encuentran la mayoría de los documentos electrónicos. Por ejemplo, videos, audios, screenshots, los famosos screenshots, los documentos firmados con firma electrónica que no sea la digital. Entonces, en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la autenticidad para la expresión de la voluntad de una persona queda satisfecho por la firma digital que está contemplada en la norma 25506 de firma digital, que esta asegura indubitablemente la autenticidad e integridad del documento. Entonces, la firma digital le da como aporte a ese documento, dijimos, autenticidad, seguridad e integridad. El resto de los documentos no firmados que les mencionaba, no firmados quiere decir que no están firmados con firma digital, que tienen otras formas de haber sido creados, pueden ser cuestionados en su eficacia, o sea que su valor probatorio es un poco más débil y que debemos llevar a la prueba otro tipo de elementos que lo acompañen para que nosotros generemos la convicción en el juez. Entonces, los documentos electrónicos les decía que estaban incorporados en el Código Civil y Comercial, pero también han sido incorporados por la ley de firma digital y están definidos. Hoy, estábamos hablando de los documentos que por ahí no tienen la misma validez probatoria que tiene un documento creado y firmado con la firma digital. Hoy la jurisprudencia, dada todas las circunstancias que les mencioné en las palabras preliminares, ha flexibilizado un poco la atribución de validez, o sea, los acepta, los incorpora, y a la hora de tomar en cuenta y de valorarlos, es un poco más flexible que previo a la pandemia. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un PDF simple con un mensaje que nosotros hubiéramos acompañado previo a la pandemia un PDF con un mensaje de WhatsApp impreso. O sea, hubiéramos hecho la impresión de un mensaje de WhatsApp. Hoy lo acompañamos como PDF. Así de por sí tiene una validez probatoria muy endeble, porque nosotros solo estamos acompañando un documento electrónico no firmado, y si nosotros no tomamos ciertos recaudos, que es a lo que en breve me voy a abocar, va a ser difícil que el juzgador de manera aislada lo valore. Lo va a incorporar, pero por ahí no lo tome en cuenta a la hora de su decisión, o que su decisión necesite de otros elementos de prueba que lo acompañen para poder valorarlo. Entonces, debemos pensar al documento electrónico particular no firmado que para un mejor reconocimiento tenemos que encontrar estos procedimientos técnicos que puedan acompañarlo. Entonces, nuestras normas entienden que hay servicios de confianza al servicio electrónico que pueden ser brindados por terceros, los que pueden hacer una conservación de estos archivos digitales, pueden hacer custodia de las declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico, pueden ser depositarios de contratos electrónicos o transacciones que decidan confiarse a ese depositario. O sea, tenemos ejemplo de ello también las operaciones hechas en cadenas de bloque. Hoy está muy en auge y habrán escuchado el término de blockchain. Todo ello para la conservación del documento electrónico que por ahí no tiene firma digital. Hay servicios de autenticación electrónica, servicios de identificación digital. Entonces, estos servicios pueden brindar siempre bajo procedimientos y estándares que vienen ya establecidos internacionalmente, y que en Argentina las condiciones y los estándares los determina la Oficina
de la Subsecretaría de Modernización Administrativa de Nación, se configuran como custodios seguros de los documentos electrónicos que alguna de las partes le haya confiado, en busca de procurar una mayor certeza, una mayor confianza sobre ese documento. Pero estos terceros de confianza no controlan la legalidad del mismo. O sea, ¿qué hacen estos terceros de confianza? Para entender bien de qué se trata, como una opción a tener en cuenta cuando hacemos el asesoramiento preventivo a nuestros clientes respecto de los hechos o actos jurídicos que vayan a realizarse bajo la modalidad que nos convoca, y también para prever la preservación posible de prueba que pueda servir en algún conflicto y que con el paso del tiempo de no resguardarla se ponga en riesgo la seguridad de esa prueba y o su conservación. Entonces contratar a estos terceros de confianza implicaría que estos depositarios de documentos electrónicos que custodian, que los almacenan de forma segura, nos encontremos ante que si, por ejemplo, esa prueba, no sé, estoy pensando en un agravio realizado a través de Facebook. Si nosotros queremos probar ese agravio en un conflicto judicial, siendo una de las partes, lo queremos acreditar y encontramos que esa prueba puede llegar a ser borrada por quien emitió esta agresión que nosotros queremos probar. Si nosotros previamente, para preservar la prueba, confiamos en ese tercero de confianza, vamos a tener la posibilidad de que, a pesar de que la prueba haya sido borrada por el ser que originó esa publicación, quedó la huella. Y si nosotros previamente depositamos de manera preventiva esa prueba, vamos a tener la custodia de esa prueba y la vamos a poder acreditar fehacientemente en el expediente. Entonces, ¿cómo efectúan la custodia? Lo hacen precisando determinados datos, como ser fecha, hora, código fuente, URL. Después, determinan la locación. Esta información es como la crucial para generar convencimiento sobre la autenticidad del documento y sobre lo que están certificando. Estos terceros intervienen en la certificación de la prueba digital a través de mecanismos complejos de firma electrónica y sellado de tiempo, usando estos estándares que yo le mencionaba. Entonces, la firma digital o electrónica responde al qué y al quién. Y el sello de tiempo responde al qué y al cuándo. Entonces, estos depositarios lo que crean es una evidencia electrónica que reviste capacidad probatoria para ser introducida en la contienda judicial. Entonces, por ejemplo, en un proceso judicial, una parte afectada que tenga registro de la certificación emitida por el tercero de confianza podrá ofrecer como elemento de prueba y queda en poder de la otra parte la obligación de probar que tiene un mejor instrumento para aportar en el proceso. Sí, lo que les decía hace un ratito de la publicación de Facebook. Algo a tener en cuenta. Los documentos que se acompañen deben estar en poder en ese momento, deben ser acompañados en el soporte original en el cual se guardaron, o sea, nosotros no podemos alterar la prueba. Entonces, ¿por qué les hablo? ¿Por qué les hablé de estos terceros de confianza? Porque, como dicen los autores, la prueba electrónica adolece de algunos defectos que son la fugacidad, la fragilidad, la desaparición, como lo que les decía recién de la publicación de Facebook agraviante, la adulteración, la contaminación antes de llegar al conocimiento y a la valoración del juez. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a lo que probablemente ustedes hayan utilizado o no se hayan dado cuenta y a la hora de utilizar como elemento probatorio esto, se hayan equivocado en algo.
Por ejemplo, los chats de WhatsApp. En familia se ve mucho que se acrediten o en situaciones, por ejemplo, en las cuales queremos demostrar algún tema de incumplimiento, por ejemplo, de regímenes de comunicación, en situaciones de plan de parentalidad, o en situaciones en las cuales queremos acreditar o queremos plantear la existencia de algún supuesto de violencia, acompañamos un chat de WhatsApp. Y si nosotros acompañamos ese documento electrónico en el que conste el chat solamente con un screenshot, como les decía hoy, el PDF que antes lo acompañábamos impreso, per se es débil. Los jueces, más en materia de familia, no solo la libertad de forma, sino la informalidad que hay en el fuero, son más flexibles. La prueba la incorporan, pero no siempre la valoran. Entonces, para que, por ejemplo, un chat de WhatsApp como prueba electrónica tenga un poco más de validez a la hora del ofrecimiento, nosotros lo que tenemos que hacer es exportar el mensaje, chequeamos, vamos a tener que chequear el código hash, que es una huella que autentica a través de bits la evidencia que estamos acompañando. Entonces, nosotros vamos a tener que acreditar cómo adquirimos esa evidencia, que puede ser de manera directa, bajo el aporte nuestro, o indirecta, por ejemplo, podría ser a través del acompañamiento de la prueba pericial, que yo lo que sugiero es que siempre nosotros que ofrezcamos algún tipo de material probatorio de documento electrónico, ofrezcamos subsidiariamente la pericial, pero para que la pericial sea efectiva tenemos que tener en cuenta estos elementos que hablábamos recién. Por ejemplo, que las comunicaciones, esa exportación de los chats de WhatsApp, se deben acompañar de manera completa. Si se ponen a recordar alguna captura de WhatsApp que hayan acompañado en algún expediente, a veces acompañamos solamente la parte el screenshot de la parte que queremos acreditar. Y eso sería una suerte de modificación o edición. No está completo, estamos alterando el documento. Entonces, acá tenemos un problema. Entonces, si queremos resaltar algo en la conversación, lo que vamos a tener que hacer es manifestarlo en el escrito. Lo importante es que nosotros los resaltados que queramos hacer sobre una conversación de WhatsApp que estamos aportando, es resaltarlo en el escrito. No solo transcribirla, sino que hacer los resaltados ahí, no en la prueba que estamos acompañando. Entonces, volquemos la conversación al escrito, porque si no, estamos viciando la prueba. Entonces, ¿qué más tenemos que acompañar en el escrito sobre esa conversación de WhatsApp? La fecha, la hora, las partes, los teléfonos, o sea, identificar con los teléfonos, identificar a las partes, el sistema operativo que se usó, y después la versión, y después, miren lo que les voy a decir, esa exportación, nosotros lo hicimos a algún lugar, ¿a dónde? A la nube. Entonces, esa exportación que hacemos en la nube, el ejemplo que tenemos los abogados de utilización de la nube son algunos que son rentados y otros son gratuitos, y son totalmente válidos el uso de esas nubes. Esa nube que nosotros tenemos, nosotros alojamos ahí la exportación del archivo con toda esa información, pero cuando lo ofrecemos como prueba, y vamos a ofrecer el link de la carpeta de la nube, tenemos que ofrecerla como solo lectura. Esto anótenlo, porque si ustedes en el escrito, y cuando comparten el link en el escrito de la nube, en donde tienen alojado el documento electrónico que ustedes quieren probar, como ser algún video, los chats de WhatsApp que les estaba mencionando recién, que son meras referencias de distintos tipos de documentos electrónicos que nosotros podemos someter a prueba electrónica. Entonces, estos documentos que tenemos alojados en la nube, tenemos que acompañarlos al link con autorización de solo lectura. Porque si nosotros no lo acompañamos de esa manera, cualquiera puede editarlo. Y otro tema, durante el tiempo que dure el proceso
nuestra cuenta en donde tenemos alojado el documento electrónico que ofrecemos como prueba electrónica en el proceso, esa cuenta debe seguir vigente. Y la carpeta en la cual tenemos los documentos que probamos y los documentos que probamos que tenemos dentro de esa carpeta en la nube, no deben ser alterados, no deben ser cambiados de carpeta y no deben ser ni borrados, deben estar alojados allí hasta que la sentencia sea definitiva. Dato importante, porque si nosotros lo ofrecemos y después pedimos una pericial y llevamos a la pericial o hay una revisión o antes de la sentencia el juez quiere compulsar para convencerse de lo que va a decidir y accede a ese link y tiene el acceso con posibilidad de escribir, puede dudar de la veracidad de la prueba. Y si hace clic y el documento no está más o la cuenta no existe más, es como si no hubiéramos probado nada, trabajamos de gusto. Entonces, bueno, además, ya que estoy, voy a hacer un comentario que creo que ya lo saben, pero el año pasado, el Colproba, y que creo que lo hice al inicio, estableció la inviolabilidad de los estudios jurídicos desde la óptica de la nube. O sea, extendió la inviolabilidad del estudio jurídico y el secreto profesional a los dispositivos tecnológicos e informáticos. Entonces la nube también queda amparada por ello. Entonces nosotros tenemos que hacer este cambio de chip y no pensar solamente en nuestro estudio físico a la hora y de la carpeta que le podemos hacer al cliente de manera en papel. Yo prácticamente la desaliento porque trato de tener todo en una nube. Y entonces, ¿la nube es mi estudio jurídico? Sí. Entonces hay que protegerlo como tal. Y a la hora de hacer el ofrecimiento de prueba, estamos ante también la mirada de protejamos nuestro estudio. ¿Cómo protegerían una escritura que tienen en una carpeta en el estudio? De la misma manera. Después, tenemos otro tipo de prueba. Voy a hacer un comentario, no lo quiero extender demasiado, yo ya hablé media hora un montón y por ahí los mareo, pero un dato a tener en cuenta respecto de la prueba que acompañamos. Cuando acompañamos conversaciones de WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, yo menciono el WhatsApp porque hoy es la red social transversal al ejercicio profesional, hasta la celebración de contratos electrónicos hacemos a través de WhatsApp, no solo cuando contratamos un servicio a nuestra telefonía celular, sino cuando inclusive intercambiamos documentos con nuestros clientes, que a veces estamos contratando a través de WhatsApp con nuestros clientes, entonces nos ha transversalizado el WhatsApp y ese elemento por ahí más descriptivo y que uno puede traer un poco a la visión a la hora de hacer la ejemplificación de esta temática que al no ser material, es muy abstracta y como ha sido un boom y cambia y evoluciona tan rápido, nos cuesta por ahí hacerlo parte de nuestro ejercicio profesional. Entonces, siempre que acompañen una conversación de WhatsApp, nuestros clientes tienen muchas veces en su afán de venir a probarnos y traernos a nosotros elementos de convencimiento para que aportemos, suelen traernos conversaciones que han tenido otras personas que se las han pasado. Ejemplo, una amiga que habló con el ex sobre determinado tema. Ojo cuando acompañamos esa prueba, porque podemos estar violando la confidencialidad y las normas de la prohibición de la correspondencia, que decía la vulnerabilidad de la correspondencia, esto se aplica de manera análoga. Entonces, tenemos que tener en cuenta, si esa conversación privada entre partes que no están en el proceso, si esas partes no vienen a ratificar que nosotros podemos usar esa comunicación,
Es una prueba, un documento electrónico que nosotros adquirimos ilegalmente. Entonces, no es válido, no va a ser incorporado como elemento probatorio. A diferencia de, como les decía yo hoy, un screenshot entre las partes en las cuales por ahí no es valorado, pero sí es incorporado. De hecho, hay un fallo muy interesante de la Cámara de Segunda de Apelaciones, la Sala 3 de La Plata, en la cual se debatió sobre la incorporación de un documento electrónico a través de una conversación de WhatsApp en la cual el juez de primera instancia no le incorporaba la prueba y el juez en segunda instancia, o sea, la Cámara lo que decide es revoco el fallo, incorporo el material y envío a primera instancia para que decida, o sea, no valoro la prueba, pero la incorporo. Acá estamos hablando de otra cosa, y esta salvedad de esta aclaración la quiero hacer porque a veces los clientes vienen con, no sé si les habrá pasado, pero a mí me ha pasado, que han venido con las conversaciones, me las imprimen, me las traen para que yo las escaneo, me las mandan por WhatsApp en PDF, y me dicen, bueno, pero quiero probar esto, fíjate que fulano... Pará, ¿estás vos incorporada en esa prueba? Me estás mandando un screenshot, yo lo puedo acompañar, pero si vos no estás incorporada, ¿el tercero va a validar que yo incorpore esa prueba? Además, esa prueba es débil, como decíamos hoy. Bueno, otro tip que les puede servir a la hora de incorporar, por ejemplo, chat de WhatsApp, se está usando mucho el que el cliente me muestre, o sea, hoy les hablaba de la exportación de la comunicación, y cómo también hay una herramienta que se está usando, que puede ser válida, que puede complementar, que es la elaboración de un video en el cual uno vaya mostrando la comunicación del WhatsApp, donde se vea la identidad, los teléfonos y demás, y lo alojemos en la nube. Estamos hablando de documentos electrónicos en los cuales tenemos que decir, cuando nosotros acompañemos ese link, tenemos que decir todo lo que les decía hoy. El sistema operativo usado, desde qué dispositivo se realizó, en qué fecha, quiénes son las partes, transcribir la conversación, o sea, que no sea el documento aisladito, ahí acompañado como documental adjunta del escrito. Tenemos que pensarlo como interrelacionado. Otro elemento probatorio, muchas relaciones que pueden suscitarse hechos o actos jurídicos en los cuales después puedan ser llevados a un conflicto judicial, se pueden llevar a través de plataformas de videoconferencia. El año pasado hemos vivido a través de plataformas de videoconferencias como esta, en las cuales, salvo las mediaciones que no se pueden filmar, salvo que lo haga el mediador y que habilite, pero son confidenciales y están prohibidas por la ley reproducirlas, nunca llevemos una filmación de una mediación en un proceso porque está prohibido, pero, no sé, un contrato electrónico que se pueda haber llevado, una expresión de voluntad que se pueda haber llevado adelante a través de una plataforma como Zoom, como Jitsi, como el Meet de Google, puede ser susceptible de llevarse como prueba a un conflicto judicial, porque hasta inclusive a veces han ocurrido que se cometen delitos a través de estos dispositivos y de estos medios. Entonces, ¿cómo puedo yo acreditarlo y hacer que mi prueba sea válida? Bueno, hubo que hacer una grabación de ese evento, de esa conferencia, de ese momento, como estamos grabando esta charla. El host tiene alojado, o sea, va a tener alojada la grabación, va a haber un link en donde conste toda la información para que, si lo ofrecemos como prueba, lo podamos llevar con toda la información que le dé autenticidad, integridad, que haga que esa prueba sea valorable. Si yo filmo, por ejemplo, hago así, y estoy filmando esto, ¿cómo constato
¿cómo constato quiénes son? ¿En qué momento se llevó adelante la expresión de voluntad o el acto delictivo, el hecho antijurídico? ¿Cómo demuestro que esa persona era fulano? ¿Cómo demuestro que se llevó adelante tal día, tal fecha? Voy a necesitar un montón de otros elementos probatorios para demostrarlo, porque es una prueba súper débil si yo lo estoy filmando con mi celular, a diferencia de si lo filmara, o sea, si lo descargara, o si tuviera una autorización, o si yo soy el host y lo aporto como prueba. Porque la plataforma en sí tiene elementos de confianza, lo que hablábamos hoy del tercero de confianza, que dan autenticidad, integridad y todo lo que les expresaba de la prueba. Hablé un montón, me imagino que están abrumados. Bueno, no sé, Carolina. Ahorita, ahí tenemos una pregunta de una colega que dice, ¿cómo se merece la prueba mediante la huella hash de cada archivo? Claro, esa huella, yo hoy les decía que es la autenticación de la evidencia informática que se logra utilizando un algoritmo que se aplica al contenido de la evidencia. O sea, ¿quiénes van a detectar eso? O sea, nosotros es muy difícil que el lego, el abogado que está... Ay, toqué algo. ¿Hola? Toqué Ahí algo, estamos, ese ahí lío. estamos. ¿Qué hice? Sí, No sé qué hice. Encima estoy ahora desde te el celular vemos. porque la computadora me quedé sin micrófono, no sé qué pasó. Les decía que ese algoritmo, a ver, nosotros por ahí a los abogados no encontramos de manera fácil todos esos elementos que estamos diciendo. Se encuentran a través de, por ejemplo, el ofrecimiento de la pericial informática que va a detectar todo eso. El tercero de confianza, o por ejemplo, la huella, el hash, por ejemplo, en la firma digital, se va a encontrar intrínsecamente alojado. En cambio, en un screenshot no hay, porque no tengo todos esos elementos informáticos que la acompañan. Ahora, mientras vos hablabas, yo estaba haciendo todo el proceso y cuando vas al Drive, por ejemplo, exportar una conversación de WhatsApp, está todo, está entre quiénes es, los nombres, está la fecha, la hora, está todo. O sea, en el Drive te aparece todo y lo guardás como solo lector, nada más. Exacto. Y ahí compartís en el escrito, como vos decís, transcribís y compartís el enlace, cuidando de que sea solo lector. Exacto. Okay. Eso es lo que yo les hacía énfasis de... tenemos la costumbre de utilizar, por ejemplo, ahí si quieren hacer un screenshot para acompañar eso y hacerle el circulito con colores para que el juez lo vea, claro. Es un elemento más, súper débil, pero nosotros nos tenemos que basar en no tocar y no alterar el enlace, porque ahí está todo, ahí está toda la información. Inclusive podemos acompañar la IP del dispositivo que utilizamos, desde el cual entramos. Entonces, bien. El teléfono o sea que con celular, esto sería suficiente, con exportar el enlace, guardarlo en el Drive y compartir ese enlace con solo el lector, ya sería suficiente. Sí, hace que la prueba por WhatsApp no se encuentre contaminada. Y acompañarla además completa. De por ahí acercar el IP del teléfono donde lo grabaste. Claro, siempre lo que tenemos que hacer, que era lo que les mencionaba hoy, en materia probatoria, como tenemos amplitud y tenemos la posibilidad de acompañar toda la prueba que querramos, la prueba documental electrónica siempre tiene que ir de la mano de, salvo que esté firmada con firma digital, después el resto de los documentos electrónicos está bueno que le pongamos pruebas subsidiarias.
obviamente la testimonial, si tenemos testimonial, que por ejemplo, porque esos documentos van a ser cuestionados, probablemente la otra parte que intervino en ese documento no lo reconozca, no reconozca la veracidad o la cuestión, entonces está bueno que, por ejemplo, acompañemos testimonial, que acompañemos la confesional, que acompañemos la posibilidad de las periciales, son re importantes las periciales, porque hoy les decía del cotejo directo, o sea, el acompañamiento directo o indirecto. Si hay un análisis indirecto a través de una prueba pericial y un experto viene a analizar, cuanto nosotros más elementos le demos a ese experto para acceder al análisis, más fácil es valorar y tener un informe más acabado y más fácil va a ser la valoración de esa prueba. Algo que entonces, no le dije, justo es... No, lo que yo te pregunto, si yo tengo una prueba donde exporté el chat, lo guardé en la conservé en solo lectura, puse el IP del teléfono y todo, ¿me la pueden negar? Usted la va a cuestionar la contraparte, pero el juez a la hora ¿Con de qué argumento valorarlo... me puede negar eso? No existió. Como cuando nos dicen que esa prueba no es válida porque, no sé, niego la negación categórica en las contestaciones de demanda porque todo, sí. Sí, pero digamos sí, de que esa misma manera. el chat exportado con fecha y todo eso, por más que lo hayan borrado, queda, digamos, en el WhatsApp. Con claro, un nosotros claro, al acompañar el ofrecimiento, o sea, al tenerlo en ese tercero de confianza, el link, y no un simple screenshot, la huella queda de lo que pasó. Probablemente, porque hoy hablábamos de la alteración de la prueba, la edición, no solo nosotros a veces le erramos cuando acompañamos la prueba, sino que a veces las partes a propósito alteran la prueba para que no quede evidencia de lo que del hecho o acto que uno quiere en el conflicto llevar a convencimiento del juez. Pero por más que se borre, eso queda, digamos, la huella queda. Hoy, en el ciberespacio, todo lo que hacemos queda la huella. Lo que tenemos que ser criterioso es no solo lo que hacemos a través del ciberespacio, sino en el ciberespacio, mejor dicho, sino que tenemos que ser muy puntillosos a la hora de cómo ofrezco ese material para que sea lo más integral, lo más auténtico, lo menos débil, lo más seguro, para que el juez a la hora de valorarlo tenga el mayor elemento cuidado y preservado, a pesar de que, por ejemplo, lo que decíamos hoy, la contraparte puede intentar borrarlo, pero la huella siempre queda. Entonces, si nosotros hacemos un buen acompañamiento de prueba y ofrecemos la pericial, vamos a tener mayor posibilidad de que ese documento, esa prueba electrónica, sea válida y sea considerada en el proceso. Justamente acá lo que pregunta Damián, ¿qué se le pregunta al perito? Creo yo que lo que se debe preguntar principalmente es que pueda asegurar esa huella. Claro, detectar, o sea, si coinciden todos los datos que nosotros aportamos con la pericia, va a ser más rápida la identificación. Si no, lo que le vamos a tener que decir al perito es que nos informe desde qué IP vino, en qué horario, qué día, qué servidor utilizó, o sea, vamos a tener que generar un mayor trabajo, o por ahí necesitemos más de un tipo de perito para intervenir, que era lo que les decía, vamos a tener más dificultades o vamos a necesitar más elementos probatorios para convencer. Claro, o sea, solamente con uno. Por ejemplo, ahora los convenios que se están haciendo con las telefonías celulares para que determinen quién es el propietario de determinado número telefónico. Antes, nosotros, a través, por ejemplo, de la prueba informativa, le podemos pedir a Facebook que nos informen no solo
a nombre de quién figura, por ejemplo, determinada cuenta de Facebook, de Instagram o de WhatsApp, que son propietarios de la empresa propietaria de Facebook, sino a su vez vamos a tener que pedirle qué URL utiliza y demás. Si nosotros ya lo aportamos, va a haber coincidencia. Entonces, nos va a venir la prueba informática, la que acompañamos nosotros, y si hacemos la pericial, es un elemento fuerte para la defensa de los derechos de nuestro cliente. Bueno, en el Zoom es fácil porque en el reporte del Zoom también está todo. El minuto que entraste, desde qué computadora, desde qué lugar, el nombre, todo. Eso es fácil. La grabación, claro. Todo. Eso queda todo, en el Zoom queda todo grabado. Claro, exacto. Por eso decíamos el tema del tercero. Sería hoy cuando hablamos de las bondades del tercero de confianza y cómo estas plataformas a nivel probatorio hoy son fuertes. Siempre que se acompañe, por ejemplo, la grabación desde esta manera, no desde el teléfono que yo grabo a la gente que está, y ahí es muy débil. Es un video más, es un documento electrónico más. Hoy decíamos los instrumentos privados no escritos. Es un instrumento privado no escrito más. Particular, perdón. Instrumento particular no escrito. Es uno más. ¿Qué vamos a tener? Sumarle un montón de... Cuando es un comentario en Facebook, en un muro de otro, por ejemplo, que haya puesto algo así agraviante, bueno, el caso que todo lo que estamos viendo ahora de Wanda Nara y todo eso. ¿Cómo haces la captura en el Facebook? Viste que es el tema del momento. ¿Cómo haces esa? Bueno, porque en el WhatsApp es fácil, pero ¿cómo haces para exportar eso? Y nosotros vamos a tener que alojar todo el link, porque nosotros cuando vamos entrando, por ejemplo, en el usuario de China Suárez y vemos la publicación de China Suárez, entramos arriba en donde nosotros ponemos la página, aparece todo un sistema de algoritmo que nosotros a eso lo vamos a tener que exportar a la nube, a la carpeta que nosotros vamos a claro, entonces después, con eso, más la captura, que yo les decía que el screenshot es débil, pero sirve, ¿eh? Yo lo reacompaño en prueba. Vos acompañas esto, haces el relato en el escrito. Ay, cada vez que me muevo me duele el hombro y no puedo quedarme quieta. Haces el acompañamiento en el escrito y a su vez ofreces la pericial y le pedís informe, por ejemplo, a Facebook y vas a tener aunque se haya borrado. Aunque se haya borrado, porque siempre quedó la huella. Siempre quedó la huella. Cambia si yo acompañé, le saco una foto de mi celular y lo acompaño así nomás. Claro, ahí no. Ahí es como lo que dice, mi palabra contra la del otro y no tengo ningún respaldo. Ahora, Corita, hago una consulta, lo digo por un caso puntual que me pasó y que te soy sincera, no supe cómo resolverlo. Viste que en Facebook no, WhatsApp están en la cuenta asociada a un número de teléfono. Bueno, sí. Dos cuestiones. Uno, si el informe de cuenta que te permite sacar WhatsApp sirve como para acreditar algo más, y cómo a veces subsano, porque suele pasar y también en cuestiones de familia, que puntualmente me pasó, que mi clienta, su número de teléfono, y cuyo número de teléfono estaba asociado a WhatsApp, la línea no estaba a nombre de ella, sino que estaba a nombre, bueno, en este caso puntual era de un tercero del cual ella ya no tenía más relación y no teníamos... Claro, pero ella probablemente tenga la cuenta de WhatsApp asociada a un correo electrónico que tiene una identidad propio. Entonces, claro. Exacto. Claro. Obviamente es más débil. Si vos le sumas el teléfono, claro, siempre, pero puede ser que el teléfono sea corporativo, por ejemplo. Sí, la línea está a nombre, por ejemplo, de una persona, de una empresa. Una empresa y está adjudicado, o sea, la empresa tiene identificado quién lo está usando, aunque no esté a tu nombre. Exacto. Y WhatsApp es personal. O sea, y siempre
Salvo que sea el también WhatsApp empresa. El WhatsApp empresa también depende de una persona que lo hace, que lo transforma, la modalidad, pero sigue siendo de alguien. De alguien en propiedad de particular. la... Acá Damián nos está haciendo también otra pregunta. ¿A dónde se le pide a Facebook que informe y si suele informar? Que suele informar, Sí, yo sí informa, y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene sus oficinas, ahora no recuerdo la dirección, yo le he oficio ley 2272. No sé si están en el registro de los domicilios electrónicos, tipo las tarjetas de crédito o los bancos que uno oficia directamente desde la plataforma NIPE. No sé si está, la verdad es que no sé si está la empresa, pero Por se ejemplo, puede librar, se puede pedir el... Microsoft Sí, está. sí. Facebook no sé, pero Microsoft sí. Facebook tiene sus oficinas en Cava. En Buenos Aires sí está. Sí, yo a Facebook le he librado oficios. De hecho, WhatsApp y Instagram tienen sus oficinas en las oficinas de Facebook porque es la misma, tienen la Por misma eso, pero propiedad. tienen oficinas en Buenos Aires Sí. con dirección en Cava. Sí. Sí. No está Marcos, pero están los chicos. Ahorita, las actas notariales, ¿cómo juega? No, se me está cortando mucho internet, no sé si se me escucha bien o no, aclaro por las dudas. Sí, el escribano, el notario tiene que también ayornarse a las nuevas tecnologías y a la hora de elaborar un acta notarial tiene que incorporar, por ejemplo, todo lo que está viendo y no solo el hecho que ve, lo que ve a simple vista, tiene que incorporar hora, tiene que incorporar lo que les decía, el tema de los dispositivos, el sistema operativo que utiliza el dispositivo, tiene que incorporar toda esa información en el acta. Ahora los teléfonos nuevos, viste que vienen ya con esa aplicación que podés grabar todos los pasos, digamos. Sí. Las TICs van avanzando de una manera que, de hecho, todo esto que estamos charlando hoy, mañana es viejo. Va evolucionando tan rápido que el desarrollo tecnológico cada vez hace que los documentos sean un poco más seguros. Sí, yo cuando al No así principio... la utilización de ellos. Cuando vi esa aplicación en un teléfono anterior dije, ¿para qué quiero saber esto? Y no, después me di cuenta, realmente cuando ves esa aplicación que ya viene de fábrica, que podés ir grabando todos los pasos de lo que pasó en tu teléfono. Bueno, las telefonías, las empresas, o sea, ejemplo, Samsung o iPhone, tienen sus propias nubes, en donde uno puede alojar toda la vida de nuestro dispositivo en esa nube adicional. O sea, es interesante a la cantidad de empresas a las cuales les damos nuestros datos. No, ni hablar. Nuestra información. Sí, es fuerte. Otra de las cosas, sí, no, eso ni hablar, no tenemos la más mínima privacidad. Hoy en día te compras un teléfono y al instante tenés todo en el nuevo teléfono. Antes tenías que pasar datos, pasar la carpeta, pasar los contactos. Ahora en un instante tenés tenés todo. En un clic. Y eso sí, haciendo la famosa copia de seguridad que alojamos en la nube. Sí. Por eso, pero quiere decir que toda esa información está disponible, anda a saber para qué. Exacto. Sí, y lo que sí es claro que estos son depositarios de toda la información. Nosotros seguimos siendo los propietarios de toda esa información que está alojada. Vieron que hoy les decía que no analizan la legalidad, sino que solo depositan. Bueno, los propietarios, por lo tanto los responsables, somos nosotros. Ellos son responsables de generar las capas de seguridad que hagan que nuestra información esté preservada. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más?
quieren les repito los autores que tomé. La verdad que hay mucho material interesante, mucho. La verdad que Consulta. Andrés lo tenemos medio como de cabecera, lo tenemos ahí Sí, siguiendo. Andrés en su Pesiarovsky. YouTube, Andrés Sí, Pesiarovsky, en su todo, YouTube. todo, porque la verdad... Sí, sí. Aparte es muy práctico y habla de todo, no Perfecto, solo de sí. documentos electrónicos. Enseña hasta cómo presupuestar, cómo hacer los formularios para los clientes, las aperturas de carpeta, enseña cómo generar hasta el use, el bono, todo. Es muy, la verdad que nosotros en la Bueno, comisión si de no lo tienen, jóvenes, síganlo, porque la verdad nosotros, que muy sí, cortitos los videos, yo muy los prácticos. constantemente porque me saca de un apuro 1000 veces. Y los está actualizando todo el tiempo. Sí. Después, en las bibliotecas del colegio, yo sé que la biblioteca de ustedes también está muy actualizada. Además del libro de que les decía que a mí me interesa en mi orden de prelación, primero Bieli, después Ordóñez y después los tratados de Camps, hay muchos artículos de doctrina de Ordóñez, de Bieli y entre otros tantos autores que hay que los van a encontrar en las revistas jurídicas o si van y consultan en sus bibliotecas, vayan a las bibliotecas de los colegios que están geniales, tienen un montón de información que sirve para ejercer. Yo lo que siempre les decía, por ejemplo, en la comisión nuestra local de jóvenes, siempre charlábamos, porque al principio se daba mucho, no sé si ocurre en el departamento judicial de ustedes, que bueno, el primer contacto con el cliente genera miedo, entonces por ahí uno pide un modelo y no, vayan, consulten a la biblioteca, no solo consultaban Ateneo con matriculados de experiencia, vayan al colegio a consultar porque hay mucha información, hay mucha gente que los puede ayudar, las comisiones de jóvenes, las bibliotecas, utilizan los servicios del colegio porque es un buen acompañamiento para el ejercicio profesional y van a recibir buenas respuestas. A mí, yo consulto mucho la biblioteca del Colegio de Abogados de La Plata y la verdad que me abastece mucho en lo que respecta a preparar el caso a caso y el acompañar los fundamentos del caso a caso, o si tengo una duda sobre algún tema, hay de todo. Así que mi mejor consejo es que vayan a sus bibliotecas. Y además, bueno, acá la Comisión de Abogacía Joven trabaja mucho y acompaña. Sí, me Y consta. A partir del lunes que viene, abrimos un taller de innovación totalmente abierto y para preguntar. Sí, todos ¡Qué los lunes lindo! vamos a estar ahí con Natalia, la doctora Natalia Bianco, que sabe todo, no tiene secretos de nada, conoce de todo esto y bueno, yo acompaño bastante como usuario, yo no sé mucho de toda la parte técnica, pero como usuario me la rebusco bastante, y también el presidente, que también sabe bastante, doctor Laborde, Sí, a partir de lunes sí. a las 13 tenemos sin inscripción previa, nada, ese espacio para preguntar todas estas cuestiones que hacen Qué al lindo. ejercicio. Así que bueno, el que no se enteró por la página, vamos a estar todos los lunes a las 13. Bueno, qué bueno. Vayan. No sé si tienen alguien más, alguna otra pregunta. No sé, a mí me quedó por ahí esto de, bueno, tenemos Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, todo esto. ¿Qué otra cosa más electrónica? Nada más. ¿Qué otra cosa? Tenemos los PEN, la información que tenemos en los PEN, lo que podemos Las tener cámaras en de seguridad, por ejemplo. Eso es cámaras otra de seguridad, sí. ¿Y esto cómo se adjunta, por ejemplo, una información de una cámara de seguridad? ¿Cómo la Y, incorpora? y ahí es un poco, no es tan fácil como a ver, no es tan fácil. Tiene procedimientos similares al ofrecimiento de este tipo de pruebas que charlamos recién, pero no es tan fácil porque vamos a necesitar una cosa así. claro, quien nos brinde el documento, o sea, si nosotros no somos los titulares del sistema operativo, vamos a tener que oficiar, vamos a tener que pedir una pericia, porque las pruebas, las cámaras de seguridad,
Si son públicas, se piden los oficios a las municipalidades, a la provincia o a donde sea, o al organismo oficial donde estén alojadas las cámaras. Ahora, si nosotros necesitamos la prueba, por ejemplo, de un choque, que justo la cámara del vecino tenía en ese momento grababa en dirección a donde ocurrió el siniestro vial, nosotros vamos a tener que pedir primero al vecino que nos aporte, a ver si nos puede aportar eso, o traerlo como testigo, y pedir a su vez, mediante oficio, a la empresa de seguridad que aporte la prueba y que haya un perito ofrecido para que perite esos videos. O sea, es un procedimiento un poquito más complejo. Y se transmite un enlace, digamos, no hay otra manera de compartirlo. Por ejemplo, una cámara me ha pasado a veces de la propia empresa. Antes, ahora digitalizado lo presentábamos en CD. A mí después claro, de que a eso iba. Hoy hay que ver si los organismos jurisdiccionales toleran la recepción de ese tipo de material probatorio en, por ejemplo, un PEN, en un CD. Lo que tenemos que hacer es sí tener en cuenta que ese tipo, vieron que hablábamos de que la prueba es fugaz, que a veces puede desaparecer. Las cámaras de video, tanto públicas como privadas, suelen tener pocos días de almacenamiento de la grabación. Entonces nosotros, cuando tenemos esa situación, tenemos que pensar en la realización de una prueba anticipada. Yo les voy a dar un ejemplo. Un siniestro vial en el cual intervengo como letrada patrocinante de la parte actora, pido las cámaras. 25 días después voy a consultar al municipio, porque era una cámara pública que daba justo en dirección, era de día, daba justo en dirección a donde había ocurrido el siniestro vial. Voy y pido con el objeto de, bueno, inicio la prueba anticipada. Voy y pregunto en el municipio a ver cuántos días tenían. No, me dice. Esa cámara a las 48 horas, si no ocurrió ningún hecho que a nosotros nos implique tomar una medida de seguridad, como ser algún ilícito. No, graban solo por 48 horas. ¿Y dónde queda alojada? Y no. Se borra, entonces, se graba arriba. Claro, entonces ahí lo que vamos a tener que ver es, bueno, ¿qué sistema operativo usó? Para eso vamos a tener que usar algún tipo de ofrecimiento, entiendo, pericial, ver si hay algún perito que pueda, a través de una orden judicial, acceder a esos dispositivos y ver si el sistema operativo alojó en alguna nube la grabación. Yo te digo, antes es más complicado, por eso la prueba anticipada, gente, es re importante. Yo he presentado, por ejemplo, videos de salida de boliche y le podías pedir al boliche que te diera el CD. Sí. Y, bueno, por supuesto, grabarlo para tener otro, por si se perdía en el juzgado, si se dañaba o cualquier otra cosa, tener otro. Pero ibas y llevabas el CD y se guardaba. Ahora, hoy en día no presentás el CD porque lo tenés que llevar físicamente. No, probablemente lo descargues y lo alojes en un tercero de confianza. Claro, ahora, volvemos a que eso es un instrumento particular no firmado. Vamos a necesitar otros elementos que lo acompañen, porque per se es débil. Ojo. Sí. Sobre todo si después la cámara se borra. No, y además si la otra parte no lo reconoce, no era yo, y no se ve bien, y tiene que ser muy contundente, además va a decir, no fue el día ese, puede haber sido otro día, y si... Sí, a veces sale grabado la fecha y la hora. Claro, bueno, ahí es donde hace que el elemento que estamos llevando a prueba, a medida que más elementos con más detalles tiene, más seguridad le da. Si a eso lo acompañamos completo, como les decía, ofrecemos el resto de las cámaras son particulares y graban en
no me acuerdo cómo se llama, el aparato este que tenés en la casa, y otras son de un monitoreo de alguna empresa de seguridad. Entonces, exacto, ahí exacto. podés tener Hay gente que acompaña esa prueba, van a la cámara de su vecino y filman con el teléfono el video. Volvemos a lo que hablábamos hoy. Es una prueba re débil. ¿Sirve? Sí, pero es re débil. Mejor sería que acompañemos o que oficiemos o llamemos a testificar al vecino o generamos una prueba anticipada o una diligencia preliminar. O sea, la idea es que nosotros, si no podemos acompañarlo los abogados y abogadas de una manera, vamos a tener dificultades con la prueba porque creemos que puede llegar a desaparecer, vamos a tener que hacerlo sí o sí a través de prueba anticipada, vamos a tener que iniciarlo previo para asegurarnos no perder esa prueba. Antes del inicio de la demanda, ya tener el incidente de prueba anticipada o plantearlo antes, como medida cautelar previo a todo. Damián estaba levantando la mano. No sé, Damián, ¿querés preguntar algo? No sé si me escuchan. Buenas tardes, Patricia, Carolina, Corita, Reclaro, bueno, todos los presentes. Lo que quería preguntar es por el tema de los mails, que uno por ahí desee acompañar, en donde tenemos información, bueno, que nos sirva para alguna probanza. Sí. Sí, el correo electrónico tiene la misma problemática tal vez que si no están firmados con firma electrónica, tiene la misma problemática que el resto de los instrumentos privados, particulares no firmados. Vamos a tener que llevarlo al expediente, hacer la exportación del correo electrónico, y vamos a tener que, en caso de que no haya reconocimiento, ofrecer otro tipo de material probatorio y que esté de la mano, por ejemplo, de los hechos, lo que dice la contraparte también en sus escritos, de cómo producimos el tema del resto de los elementos que ofrecemos en prueba, las testimoniales, las informativas y demás. Tiene la misma situación que, por ejemplo, una prueba que se pueda generar a través del WhatsApp. Sí, pero un correo hoy ¿Cómo se exportan? Puedo desconocer porque tiene un IP, tiene un... Claro, nosotros tenemos que ofrecer ese correo electrónico mencionando todo eso, desde que IP surgió, toda la información. Exacto, exacto. ¿Y de qué IP surgió? Por ejemplo, si nosotros presentamos un correo electrónico que enviamos nosotros, el único IP es una pregunta. El único IP que podemos ya conocer es el nuestro, pero no el de la otra, el destinatario de quienes suponemos que puede llegar a negar la autenticidad de la prueba. Claro, ha ocurrido, por ejemplo, en materia laboral, correos electrónicos en los cuales hayan surgido situaciones entre empleador y empleado y se han utilizado las mismas plataformas de comunicación, que a veces se usan un mismo sistema operativo y el correo es distinto o el correo difiere una letra o se manda desde una misma... hay un fallo, por ejemplo, que cuestionaba la veracidad de esa prueba, porque el único elemento aportado era un correo electrónico que habían accedido a ese correo electrónico desde la IP del empleado y que el empleado decía, bueno, yo sufrí moving. Entonces, ¿qué pasó? Me mandaron esto, esto y esto y yo mandé supuestamente esto y esto. Entonces, ¿por qué se cayó la prueba? Porque era un correo electrónico común, porque a la IP, o sea, a su computadora, a su ordenador, accedía más de una persona, porque tenía claves. A medida que uno tiene claves, si las claves son compartidas o no, tienen más o menos seguridad. En este caso, las medidas de seguridad que hacían que ese elemento probatorio fuera inalterable y fueran considerados en el conflicto, fueran valorados, había bajado su calidad, porque no solamente él accedía a esa computadora. Entonces, no se sabía si lo había hecho él, si lo había hecho alguno de sus compañeros,
si se había borrado a propósito, ¿no? Entonces, el correo electrónico había salido de ahí, pero era muy difícil probar que esa persona lo había gestado, lo había generado. Entonces, ¿qué necesitaban a la hora de probarlo? Los testigos y otros elementos, por ejemplo. Y además, no bastaba de por sí, lo hace mucho más débil, lo hace inseguro, es una prueba que no tiene seguridad. además se rige por el tema de la correspondencia privada. Entonces, Exacto. aún Además, sea empleado y que sea corporativo, hay fallos de eso. Aun cuando sea de un correo corporativo perteneciente al servidor de una empresa, el empleador, aún en la computadora del empleado y todo, se considera privado. exacto. O sea que es una Por obligación ejemplo, para acreditar la autenticidad del mail que viene, por ejemplo, de un banco comercial, ¿vos cómo me recomendás que haga? No te entendí la pregunta, ¿cómo? Claro, mi clienta recibe un mail de un banco comercial, de la casilla oficial que cada, persona que trabaja en el banco tiene. Mi temor es la siguiente: presentar el mail y que me digan, no, esto no corresponde al banco. No, y vas a tener, el correo electrónico va a tener, cuando vos lo descargás, y vas a ver alojado, entras al correo, vas a ver alojado no solo la dirección, después arriba en la computadora, en el Chrome, vas a encontrar también todo un link. Lo vas a tener que ofrecer vas a tener que pedir una pericial en todo caso si es objeto de conflicto el correo electrónico ese. Vas a tener que pedir oficios de informe diciendo a ver si la persona que firma, además hay que ver si se firma con firma digital o firma electrónica. Si tiene firma digital, es un documento ya de por sí seguro, es íntegro. Si lo firman con firma electrónica, vas a tener que, además que puede ser cuestionado su origen, vas a tener que utilizar otro tipo de elementos para probarlo, y con ello vas a tener que hacer los oficios de informes, vas a tener que alojar lo que vos recibiste como ser en la nube, transcribirlo, el correo, vas a tener que hacer el pedido de la pericia, oficiar al banco para saber desde qué IP surgió, para saber qué día, qué hora, cuál fue el sistema operativo que utilizaron, desde dónde vino. Todo ello ahí es un poco más complejo si no fue realizado el intercambio epistolar a través de una identidad con firma digital. Pero de la pericia informática eso podría surgir, esos datos. Sí, la pericia informática. Por eso siempre hay que acompañarla. Siempre hay que pedirla. Prueba de informe, ¿a qué te referís, por ejemplo? Los oficios al banco para saber si desde el banco, en tal fecha, salió un correo electrónico hacia mi cliente que se informe si fulano de tales empleados, si está actualmente trabajando en la dependencia, a qué sucursal pertenece, buscando las coincidencias en la información para hacerlo válido el correo a la hora de la valoración del juez, que pueda tener más elementos de convicción. Perfecto. Buenísimo, gracias. Te entendí, mejor sirvió. No, de nada. Se me ocurre que también se puede pedir en la pericial contable que informe, porque yo, por ejemplo, tengo Damián del Banco Río. Entonces, y si el demandado es del Banco Río, pero de todas formas, por ejemplo, eso puedo acreditarlo con la pericial contable, que es empleado, en qué lugar físicamente presta tareas. Perfecto, clarísimo, gracias. Sí, ocurre mucho también en los conflictos con Veraz y en situaciones de cobros de deudas, donde hay cooperativas que le cobran a gente posibles créditos inexistentes y que después se genera una suerte de información en el Banco de Servicios y Transacciones, después está informado en un Banco Central. Bueno, vamos a tener que agotar
no solo la pericia contable para que un perito contador vaya a investigue los libros y detecte toda esa información, sino además vamos a tener que oficiar al Banco Central, al banco que nosotros estamos demandando y demás. Ahora, el correo electrónico, ¿cómo sabes si es del banco oficial? ¿Tenés alguna manera de saber si es auténtico del banco? Hoy, últimamente envían los bancos, envían correos electrónicos en los que tienen las leyendas de que no se conteste el correo, que el banco solo informa, tienen determinados parámetros que están publicados en sus páginas, que ellos emiten solo comunicación informativa a través del sistema de correo electrónico. La única que entiendo yo cuando recibo un correo electrónico o un banco, si no viene con firma digital, es muy difícil de probar, porque nosotros no tenemos dónde verificar ese código de seguridad interno que puede llegar a ver a través de la firma digital. ¿Cómo sé que un correo electrónico viene con firma digital? Y van a venir con que dice firmado digitalmente, y en algunas ocasiones vienen con códigos QR. ¿El correo electrónico, el mail? No, la firma digital dice firmado digitalmente por... Ok. No, pero yo te decía del correo, del mail. ¿Cómo sabes? No, yo no, hasta ahora no los he podido identificar. Siempre que lo cuestioné, lo tuve que probar con pericia. Consulta, y también puede ser, en el caso que decían de los bancos, que muchas veces tienen los correos, el dominio es @, por ejemplo, banco en río.com.ar. Y en ese caso también no se podría hacer un oficio a NIC, que generalmente es quien tiene todos los dominios. Sí. Lo mismo que con temas de páginas web, al ENACOM. Claro. Sí. ¿Qué es NIC? NIC AR. Esos son para los dominios AR. El Ministerio del Interior. Los OR, sí. Todos los dominios es una subsecretaría dentro del Ministerio del Interior. Exacto. Y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las autoridades certificantes de firma digital, el ente superior es la Secretaría de Modernización Administrativa de la Nación. Sí, eso sería lo mejor que te puede pasar, que esté con firma digital. Sí, porque es lo que le da integridad, autoría, autenticidad al documento. Claro. Pero igualmente otra cosa de esta, por ejemplo, qué sé yo, que se me ocurre, no sé, pero que con un correo electrónico te ofrezcan, no sé, un crédito, una cosa de esta, y que dudes de la autenticidad, que haya una estafa con él. Sí, bueno, hoy cada día más hay esto. Es impresionante. Es impresionante la cantidad de hechos ilícitos cometidos a través de estos mecanismos a la orden del día. Aparte ponen links. Los bancos están constantemente informando. De hecho, los correos oficiales de los bancos están publicados en sus páginas. O sea, si uno quiere saber la vía de comunicación, está informada en las páginas de los bancos. Te dicen cuáles son los únicos canales. Y nunca hay que dar datos. Nunca, Corita, claro. Me surgió una duda a raíz de lo que hablábamos de firma digital. Por ejemplo, vos tenés una contienda judicial, un contrato, cualquier tipo de contrato que fue firmado por una de las partes con firma digital. Yo te soy sincera, no recuerdo en este momento si cuando vos firmas digitalmente te aparece la autoridad certificante, pero entiendo, y por la lógica, que vos igualmente deberías, por ejemplo, oficiar al ONTI para que te diga quién es la autoridad certificante y oficiar igualmente a la autoridad certificante, porque si no te lo pueden llegar a desconocer como te desconocen una firma hológrafa. No, te hago una consulta. ¿Vos te referís a firma electrónica o firma digital? Digital. No, sí. Porque la firma digital tiene una integridad y una seguridad jurídica que es indiscutible.
prácticamente. Perfecto. Hoy es la validez ya per se, que se firme, todos los elementos que componen la firma digital hacen que el documento se torne indubitable. O sea que básicamente si a mí me viene alguien con un contrato que lo firmó digitalmente y me quiere decir que no puso esa firma digital, yo le digo, ni te gastes en hacer No, algo total. porque te vas a... Por hablar en crudo. Sí, porque ahí en la firma digital te aparece la leyenda de todo. Sí, pero por eso digo, no me acuerdo si te aparece quién es la autoridad certificante. Sí, Me aparece parece toda que la sí. información. Bien. Bueno, Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. vamos a colgar para que nos quede, porque la verdad que es de una utilidad hoy en día que nos hace falta por ahí que alguien ordene todo esto y te dé el paso a paso, ¿no? Sí, yo lo que les sugiero, que yo lo hago constantemente, y a ver, yo lo digo siempre, no sé ni un poquito así de la información que hay, esto es un ABC, es un pantallazo súper genérico, vayan a los libros de Bieli la tiene muy clara, Pisiorowski la tiene No, muy sí, tal clara. cual. Pero a veces uno no sabe ni qué preguntar, ¿viste? Es decir, no sé por dónde Claro, sí. Entonces, por ahí ordenar este tipo de cosas y saber que están, saber que existen y saber bueno, que llegado el caso tengo que seguir estos pasos. Aunque después no sepa cómo, pero sé que algo hay que hacer en esto. Exacto, yo lo que apuntaba era a hacer un ABC y trasladarle un poco la experiencia que tengo en el estudio o las situaciones en las cuales me he visto con ciertas limitaciones o he sentido que he tenido limitaciones o cuál ha sido mi experiencia, cómo he tenido que sortear ese obstáculo, cómo me ha resultado mejor. Como les decía hoy, por ejemplo, lo de los screenshots, que fui muy reiterativa porque me ha pasado. Entonces, un poco Claro. esto queda abierto porque la verdad que es muy amplio el tema, es muy específico y hay demasiado para estudiar, así que yo lo que sí les digo es que nos está atravesando la tecnología y el avance de una manera muy veloz y nosotros lamentablemente vamos bastante más atrás, no solo con el derecho, sino la abogacía. Necesitamos un dinamismo, ponerle un poco más de dinamismo al ejercicio y adaptarnos a estos cambios que son tan rápidos que cuando terminamos de aprender uno ya nos cambió, entonces Y aparte, va por estar ahí, en constante capacitación es fundamental. Sí, Creo que va hoy, por ahí y no tiene exacto, hoy el ejercicio profesional debemos de ser un poquito más informáticos y empezar a amigarnos con este tipo de terminología, con este tipo de temática, porque si no nos adaptamos vamos a quedar afuera y no nos vamos a poder, y vamos a hacerle perder los derechos sin querer a nuestros clientes. Sí, como dice Mateo Laborde, antes necesitabas un muy buen auto para ejercer la profesión, ahora tenés que vender el auto y tener la mejor computadora. Exacto, sí, es Sí, así. la verdad que necesitas una excelente computadora y todos los recursos técnicos. Exacto. La verdad que a lo mejor es un tema que tiene su cierta complejidad por lo que hablamos de la huella, los algoritmos y todo eso, pero indefectiblemente nos obliga a tener que sentarnos a estudiar, porque va a llegar un punto donde va a estar casi todo el 100% atravesado por esto, y cada vez va a ser más y más, y en un futuro ni me imagino las plataformas u otros dispositivos electrónicos que hoy ni existen ni van a existir, que nos van a obligar otra vez a volver a llenarnos todo esto. Que la vida cotidiana, vos fíjate que todo hoy en día tenés que hacerlo, no existe ya más la persona que no tenga un correo, que no tenga dispositivos, son muy pocas, o sea, no existen. Sí. Y hoy se hacen contrataciones hasta a través de la PlayStation. Los chicos contratan a veces
padres se desesperan porque le llegan en las tarjetas de crédito los gastos de los juegos de los chicos. El hijo hizo un contrato electrónico a nombre del padre. Por eso te dije, pero es que justamente no por todas esas cosas cotidianas no nos podemos quedar afuera. No te queda alternativa, porque hoy en día, ya te digo, medianamente si interactúas en sociedad, tenés que tener un montón de cosas que sí o sí las tenés que tener. Ya no podés decir no me gusta. Yo veo, porque bueno, yo trabajo en el colegio y atajo todos los días todo este tipo de cosas de gente que me dice, no, a mí la tecnología no me gusta, y lo lamento, pero vas a tener que dedicarte a otra profesión. Porque esto está pasando por acá. Yo ya te digo, estoy próxima a jubilarme, ya soy una persona mayor, pero bueno, voy corriendo con esto todos los días, porque si no, quedaste detrás. O sea, no puedes ejercerlo. Y la vida cotidiana, qué sé yo. Y bueno, y la pandemia ni hablar, nos Aceleramos todo. Nos aceleró un montón de cosas. Yo, por ejemplo, dejé de ir al supermercado, ahora todo por internet. Pero... Y sí, tenemos que ir hacia... Pero... Sí, es cierto. Es cierto, es tan cierto. Verdad, ¿viste? Yo ahora un domingo a la noche, a las 12 de la noche me pongo y hago el pedido, y al otro día me llegó, ya lo pagué y todo. Bueno, cosas que antes hacías y hoy en día vas sumando todo ese tipo de cosas por pantalla en la vida cotidiana, mucho más en la profesión. Hoy no puedes pedir un certificado personalmente, nadie te atiende, no puedes ir a un banco personalmente si no hiciste primero el trámite, si no sacaste por... Por más que no te guste, a mí siempre me encantó, pero por más que no te guste, no te queda otra alternativa, quedaste afuera. Eso sí. Yo siempre recuerdo una vuelta que hice un curso con los colegas que me dicen, no, pero yo no entiendo de esto y no me gusta, y vas a tener que cambiar de profesión, porque esto no va a venir para atrás. Hice un curso con una profesora de informática y hablaba de la tecnofobia. Y decía, a nosotros, yo siempre recuerdo eso porque ella, que era profesora de informática, decía, a nosotros nos pasa lo mismo, a los que sabemos informática, que decimos, ahora tenemos que aprender esto también, como que era normal, eso que uno siente. A mí también me pasa en este curso, que estoy contento de haber participado, porque aprendí, pero digo, todo lo que me falta saber, me quiero morir. Y claro, bueno, tal cual, es que después todos de esa sensación, que es la primera, si no te ocupás y quedás atrás, sí, no como si dice Caro, también todo va tan rápido, pero que se cosas dificulta que todo no mucho. nos imaginamos que van a existir. Es que yo creo que en el plan de abogacía de las universidades, en algún momento, si es que ya no lo incorporaron, para mí alguna materia específica y puntual en esto, vamos se va a necesitar, o por lo menos que lo que es el derecho procesal civil que da uno en la universidad. ¿Y para qué te sirve, qué sé yo, saber tanto las facultades que puede tener el juez, y con una simple lectura ya está, ya las sacás así? Es como que tendría que estar apuntado para mí, o por lo menos esa materia empezar a apuntarse para otros carriles que apuntan más a esto, te machacan la cabeza diciéndote hechos igual a prueba. Y el derecho procesal electrónico, como está en boga hoy, y hay un montón de información, y que es tan fluctuante, porque todos los días cambia, entonces el derecho procesal electrónico todos los días va cambiando. Y lo estamos construyendo con la costumbre, porque cuando lo legislamos quedamos atrás, porque ya se modificó, es terrible. Ya se modificó, sí, yo siempre cuento la anécdota cuando estoy con los jóvenes, que cuando yo iba a jurar, en el Colegio de La Plata, iba a jurar, y en la calle, viste que, bueno, ahora no sé, por el tema de la pandemia, pero antes estaban los puestitos de venta de leyes, de galletillas, y todas esas cosas. Bueno, antes sí. Y yo iba a jurar, y había salido la ley de matrimonio, la ley de divorcio, y yo estaba jurando, y yo en la facultad no la tenía. O sea que ya a partir de ahí, imagínate todo lo que cambió. Y estábamos hablando el otro día con Grillo, con Nando Valdés, y decíamos
que nosotros ni la Constitución tenemos, o sea, de lo que nosotros vimos en la facultad, ni la Constitución. Claro. Nada. Sí, quedó. a mí me pasó que yo me recibí en el 2012 y en el 2014 se estaba implementando. Sí, sí, me tocó aprender el Código Civil y Comercial de nuevo. Por eso. Como eso, la implementación del sistema de las NIPE en la facultad, claro, nosotros, rudimentario total. Bueno, por eso te digo, imagínate yo que me recibí antes de la ley de divorcio. Entonces, nada, me quedó nada. Mucho cambio. Nada. Fue, o sea, es como que no fui a la facultad, porque todo lo demás. Muchos cambios. Tuve que aprender después. Y todo esto de la tecnología, yo veo a los chicos que juran ahora y que vienen desesperados y a veces pasan por mi oficina, que no tiene nada que ver, pero pasan por mi oficina y dicen, ¿qué hago? Que tengo el token, no sé qué hacer, no sé de ahora en más cómo arranco, cómo presento. Pues claro, y son jóvenes, están acostumbrados a la tecnología y todo, pero como vos decís, no se enseña en la universidad, ni en las prácticas, nada. O sea, le dijeron que tiene que comprar un token y no sabe para dónde salir. Sí, 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 es tal cual. Nosotros acá vamos a empezar ahora con una prueba piloto con la Universidad Nacional, en la cual se van a llevar las prácticas civiles. Es un programa piloto donde 9 estudios van a tener alumnos y alumnas de la universidad, una determinada cantidad de horas durante un trimestre o un semestre, y eso va a suplir las prácticas civiles y comerciales o las prácticas procesales y penales. Y creo que el eje de los estudios va a ser explicarle el sistema, el derecho procesal electrónico, el estudio en la nube, cómo yo, por ejemplo, a mis clientes los traigo solamente a los que patrocino al estudio a firmar, porque después las transacciones económicas son a través de medios tecnológicos. Y las entrevistas las hacemos por videoconferencia. Entonces, aquellos que no tienen firma digital, porque cualquier ciudadano puede tener su firma digital, aquellos que no tienen firma digital vienen al estudio a emitir su firma, nada más. Entonces, el estudio no es hoy por hoy sentarse acá en este recinto con gente como antes, es todo a través de los dispositivos. Toda la vida del ejercicio profesional, y los alumnos van a tener que aprender eso fundamentalmente, cómo se usa la plataforma de la NIPE, los TAD, a través de la administración pública, hoy hacemos en la administración pública todo a través de trámites a distancia. ARBA, registro de propiedad, todo es online. Universales, todo. Sí. Y ya el estudio, por eso te digo, es una buena computadora nada más, porque la mayoría de la gente hasta se ha acomodado en la casa un espacio y no paga más la oficina porque la verdad no tiene sentido. Sí, totalmente. Pero terminás también un poco trabajando, creo que yo creo que más trabajamos mucho más. Sí, mucho más. Estamos hiperconectados. Con esta lluvia y tormenta y estamos trabajando. Bueno, Corita, la verdad fue muy, muy ilustrativo. Espero que se haya entendido. Espero haber por lo menos haberles transmitido un poquito, que haya sido entendible, y como les decía, a mí me falta un montón también, y quise transmitirles más que nada mi experiencia en el ejercicio. Espero que algo les haya servido. Sí, súper, Corita, te recontra agradezco por haber participado. La verdad es un tema que es recontra interesante, da para seguir hablando todo un día completo, un tema del cual no vamos a dejar de aprender nunca. Lo que no me quiero olvidar es que Lean Vero te manda un saludo en especial, no puedo estar, pero que te mandaba un saludo en particular, y bueno, volver a agradecerte por la predisposición, sé el tema que tuviste, y que
cuando saliste a bancarnos. Así que solamente palabras de agradecimiento. Primera vez que te escucho y para mí fue un lujo, un placer, porque es súper clara. Gracias. Y bueno, también al área académica del colegio por el espacio de siempre. Yo les agradezco a ustedes la invitación, el respeto, la buena onda, que me hayan permitido cambiar el día. Les pido una vez más disculpas por haberles cambiado el día, por esto que tuve. Y bueno, quedo a disposición de lo que necesiten y la verdad que es un placer. El colegio de ustedes siempre es una maravilla, siempre están en la vanguardia y un abrazo a toda la comisión. Gracias, Patricia. Y un saludo a Leo y a Cami también, y gracias a vos, Carolina. No, por favor. Bueno, nos vemos el martes, seguimos los martes. Sí. Vayan a la consultoría. Faltas, el martes que viene, sí, faltas, si no me equivoco. Yo tengo faltas. Sí, y los lunes, acuérdense, a las 13 está el taller de innovación abierto. En la página tienen los datos para entrar. Vale. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Y que Nos te vemos. sea Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.